Hola, buenos días. Bueno, la clase de hoy va a ser de manera grabada por algunas cuestiones de dificultades de horario, así que en realidad la idea es que dejarle algunas indicaciones más que nada para que ustedes puedan después mirar los materiales y ver otras de los recursos que habíamos ya elaborado el año pasado. Empezamos la clase pasada con estas derivaciones, estos campos problemáticos. ¿Se acuerdan que trabajamos sobre el planteo y la crítica de Menéndez? Bueno, como una de ¿no? de las maneras de transitar estas relecturas, estas nuevas formas de revisar, ¿no? Y de establecer cierto distanciamiento con lo que ya veníamos trabajando, ¿no? con nuestra materia. Y en este encuentro, la idea es poder hacer un nexo. Nosotros hablamos de filiaciones conceptuales con un autor que forma parte de la sociología contemporánea, ¿no? Que es Pierre Bourdieu. Es un autor que ya forma parte de nuestro programa desde hace mucho tiempo. Este año, a los fines también de poder darle lugar a otros enfoques y a otros recorridos, nos parecía, bueno, trabajar quizás más puntualizadamente, ¿no? Con alguna de esas propuestas. En ese sentido, la lectura de Bourdieu es una lectura que va a ser mucho más acotada. En el aula virtual hay una introducción que sistematiza muy bien, ¿no? los planteos generales, que es el de Alicia Gutiérrez, que es una introducción que hace al libro de Bourdieu que se llama El sentido social del gusto. Y después tienen un apunte que elaboró después como artículo Gloria, que justamente se llama Filiaciones Conceptuales. Ahí lo que van a encontrar, obviamente, van a ser otras vinculaciones con otro autor, que es el de Anthony Giddens. En este caso, este año no lo vamos a trabajar, así que ustedes, cuando hagan la lectura de ese material, traten de focalizarse, ¿no? Y de prestar más atención, no hacerse tanto rollo, como se dice, a los planteos de Giddens. Y finalmente, para las aclaraciones, lo que sí les voy a sugerir es que revisen la clase que desarrolló Daniela el año pasado sobre Pierre Bourdieu y la teoría de los campos. Ella ahí hace un trabajo bastante más minucioso para poder comprender estas cuestiones, y también para los interesados en hacer otras lecturas, ahí va señalando otras cosas. Pero bueno, ¿qué nos interesaba en este caso, ¿no? Marcar, en primer lugar, es que no es un autor encuadrado ni en la antropología, ni en la antropología norteamericana, sino que es una afiliación, un vínculo, una lectura que se hace desde la cátedra a producciones nuevas, ¿no? Como para también volver sobre esa reflexión que veníamos haciendo con Menéndez sobre la historicidad de los conceptos, sobre las reapropiaciones, sobre cómo determinadas ideas eh, van teniendo, ¿no? Carriles a veces eh, muy significativos, muy paralelos. Digo, no es antropólogo en términos estrictos, porque es un poco una figura central de la sociología francesa, pero los primeros trabajos de Bourdieu responden un poco a la llamada etnografía francesa, ¿no? En Argelia, no me sale el término.
allá por fines de los años 50. Entonces, bueno, no es tan errada la vinculación que hacemos y algunas de las reflexiones que tiene. En este sentido, son autores que pretenden, ¿no?, tener una escala, un marco de análisis mucho más complejo, mucho más general, y fundamentalmente están muy alerta y atentos a, bueno, cómo se ha ido dando, ¿no?, la construcción de conocimiento en las ciencias sociales. Entonces, frente a ese recorrido o esa lectura, la propuesta de Bourdieu es justamente la de poder superar esas dicotomías, ¿no? Esas falsas dicotomías, como él bien dice, ¿no?, entre el subjetivismo y el objetivismo, lo simbólico, lo material, la teoría y la investigación empírica, la estructura y el agente, lo micro y el macroanálisis, ¿no? Como esos opuestos en los cuales uno puede identificar la construcción del campo de las ciencias sociales y humanas. Bueno, en ese sentido, la apuesta de Bourdieu es la de reconciliar todo eso en un solo análisis, ¿no? Fundamentalmente porque reconoce que hay tanto para la estructura como para el agente, como para lo material y lo simbólico, ¿no?, a modos de ejemplo, siempre hay, como él dice, ¿no?, caras de una misma moneda. No podemos separar una cosa de la otra. En todo caso, lo que se han hecho son enfoques, ¿no?, segmentados de una cosa en detrimento de la otra, u otorgar mayor importancia a uno de los elementos y en detrimento de otra. Entonces, lo que aparece en Bourdieu es una dimensión de análisis mucho más, más grande, podríamos decir, de mayor complejidad de la que veníamos teniendo, ¿no?, con autores que atendían a el abordaje de las particularidades culturales, ¿no?, de la dimensión de lo simbólico, el rastreo de los rasgos, los procesos de integración, ¿no? Siempre como trabajando en esa escala mucho más micro, ¿no?, en ese sentido. Bueno, hay muchísimas cosas que son interesantes del planteo de Bourdieu, ¿no? Por un lado, este intento de superación de estas falsas dicotomías, ¿no?, de estas falsas antinomias. En ese sentido, lo que Bourdieu se propone es, dice, transformar estos paradigmas antagónicos en momentos, en todo caso, del análisis y de las investigaciones. Entonces, no podemos negar ahí esas dimensiones. Bueno, él también va a hablar ahí del papel que va a tener el investigador, de cómo también el investigador debe repensarse, debe replantearse, ¿no? Entonces, también las condiciones de posibilidad y de desarrollo de determinados saberes, determinados planteos. Esto no es algo que queda al margen en relación a Bourdieu y a su propuesta, ¿no? Él revisa, hay un libro que se llama Homo Académicos, que justamente revisa el campo, ¿no?, de los universitarios, de los académicos, de los investigadores, justamente para mostrar, bueno, aquello que termina siendo o visto como un conocimiento objetivo, con cierto halo de verdad, bueno, desde qué lugar fue elaborado y construido, ¿no? Y en ese sentido también otro de los aportes es, bueno, poder unir, poder ensamblar esas dimensiones de la estructura, ¿no?, del nivel de lo macro con el nivel de lo micro a partir de las nociones de agente, ¿no? Sin hablar de individuo, sin hablar de sujeto. Él está hablando ahí de
de la estructura y de la gente. Y en ese sentido, la estrategia, si podemos decirlo de alguna manera, es a partir de esta noción que también trabajamos con Menéndez el martes pasado, que es la idea del relacionismo metodológico, ¿no? Él hablaba del enfoque relacional, pero es un poco lo mismo, ¿no? No es quedarnos con estudiar o abordar un solo elemento, sino poder atender justamente a la primacía de las relaciones. No elegir ninguno de estos polos, sino que darnos el trabajo arduo, complejo, difícil, ¿no? De poder atender a cómo son las relaciones, en este caso entre los agentes y entre determinadas estructuras. Y entonces acá también aparece que esa dimensión de la estrategia metodológica no es algo que va escindido de lo conceptual, de la teoría, fundamentalmente. Esto me parece lo más significativo. Y entonces, ¿por qué digo que no va escindido? Porque ese relacionismo metodológico se expresa en los conceptos que a nosotros nos interesa recuperar, que es el concepto de campo, que por eso les mencionaba el video de Daniela, y particularmente el concepto de hábitus. El concepto de hábitus, que es justamente esa dimensión de lo subjetivo, de lo individual, de lo que está, ¿no? En esa, lo que está, dice, depositado, ¿no? Entre comillas, en los cuerpos, es un poco la correspondencia de aquello que se va dando en las disputas y en la dinámica que a partir de la idea de campo, ¿no? Como relaciones históricas objetivas, posiciones de poder, bueno, esta noción que dice posee reglas, posee determinados recursos, determinadas herramientas, bueno, no quiero expoliar el video de Dani, pero bueno, ese concepto de campo que nos responde a campos sociales o esferas sociales, ¿no? Para poder, por ejemplo, atender a el mundo de la moda, del deporte, del mundo religioso, del arte, ¿no? Para poder justamente entender que son determinados límites o ciertas fronteras, entre comillas, que asumen sus particularidades, asumen sus reglas, asumen sus disputas específicas, disputan sus propios capitales también, ¿no? Que es lo que se pone en juego ahí, pero bueno, cómo esos agentes se involucran, cómo juegan, cómo intervienen. Bueno, a partir de esta noción de hábitus, esta noción de hábitus que yo les decía, ¿no? Ese conjunto, dice, de relaciones históricas, que está depositado en los cuerpos, ¿no? Entonces es esto de que no es, bueno, esa subjetividad, esa individualidad es algo que está desenganchado de las cuestiones más objetivas, más históricas y más generales, sino que en lo que va a decir es que es una especie de subjetividad socializada el hábitus, ¿no? En ese marco, ¿no? Y fundamentalmente es algo que atiende a una dimensión muy práctica. Por eso él dice, bueno, es algo que es aprendido, ¿no? Es incorporado de manera a veces preconsciente o infraconsciente, sin necesidad a veces de ser explicitado, ¿no? Sino que justamente en acciones, en expresiones, en las formas en que se pone el cuerpo, en qué lenguaje se va usando, en cómo se van dando todas estas cuestiones en las cuales, bueno, los agentes incorporan esos principios, incorporan esas reglas, ¿no? Esas maneras de desempeñarse y accionan concretamente en ese campo, ¿no? Si podríamos pensar en algo cercano a nosotros, decimos, bueno, el mundo académico, el campo, la vida universitaria, ahí nos sitúa, ¿no? En
bueno, en las diferencias que hay de capitales, de poderes, de agentes, ¿no? Los estudiantes más avanzados, los docentes nobles, los docentes más reconocidos, las autoridades, el personal. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Toda una serie de diferentes miembros, ¿no? De ese campo, diferentes agentes que lo van componiendo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, por supuesto, la idea de que no hay armonía, de que no es un campo homogéneo, sino que justamente se presta a las disputas, a los conflictos, pero siempre en el marco, dice, de la de las reglas, de seguir determinadas reglas, ¿no? Nadie va eh, contra el campo en sí mismo, ¿no? Siempre hay un reconocimiento ahí, hay una ilusio, que es otro concepto eh, que utiliza Bourdieu, ¿no? Que es justamente el estar involucrado, ¿no? El estar motivado, atrapado por el juego. Y en ese sentido, nadie, si bien puede disputar, tener conflictos, nunca es a costa de romper, ¿no? Con todo, ¿no? Ir con ese sentido. Entonces, podemos decir que el concepto de hábito, ¿no? Es un poco la noción que para nosotros más filiaciones, más nexos tiene con esto que veníamos trabajando eh, en los autores de la antropología norteamericana, que no es la idea de hábito en términos de Boas y de sus discípulos, sino más bien esa dimensión de lo que está eh, no racionalizado, no verbalizado, no consciente, y que en todo caso tiene ahí más afinidades con el concepto de ethos, ¿no? Que es todo aquello que nos va guiando sin que nosotros, dice, no, nos sintamos que tengamos, digamos, ¿no? Alguien que nos vaya dando indicaciones, sino dice más bien, eh, no es un trabajo, no tiene nada en común con un trabajo meramente intelectual. Entonces, lo que aparece ahí es eso, ¿no? Es esa dimensión esa dimensión práctica, ¿no? Y entonces hace algunos señalamientos Bourdieu, perdón, dice, no es una costumbre repetitiva y mecánica, sino una relación activa y creadora con el mundo, ¿no? Esa especie de disposiciones, potencialidades que el hábito da para, bueno, cómo manejarme, cómo actuar, sin tener que, dice, pensarlo, sin tener que reflexionar y hacerlo consciente, sino que, bueno, son esas formas, esas estrategias, esas acciones que hacen que yo sepa de antemano o con cierta anticipación qué decir, qué no decir, cómo moverme, ¿no? Cómo comportarme, cómo vestirme, sin que esté pensando constantemente en eso. Entonces dice, es una concepción de hombre o de actor por fuera de nociones como monstruo con cabeza de pensador que reflexiona sobre su propia práctica de manera lógica y reflexiva. En ese sentido, esta noción también que nos retrotrae al propio Dilthey, ¿no? En esa noción de pensar al hombre entero más allá de sus capacidades, ¿no? De razonamiento. Bueno, ahí es también donde encuadra esta noción de hábitus, ¿no?
Hablar de hábitus es plantear que lo individual e incluso lo personal, lo subjetivo es social, a saber, colectivo. El hábitus es una subjetividad socializada. Y es en eso, es ese cúmulo, ¿no? Ese acumulado de acciones, de apreciaciones, de percepciones que nos permiten y nos dan herramientas para movernos, dice, para movernos en determinados campos específicos, ¿no? Y cuanto mayores hábitos hayamos adquirido, mayores herramientas, ¿no? Donde estemos más afirmados, más asentados, dice, nos vamos a sentir como pez en el agua, ¿no? Porque todas esas cuestiones no nos van a parecer ni extrañas, ni dificultosas, sino que las vamos a poder manejar, ¿no? Con mucha soltura, que es lo que, si podemos pensar bueno, en nuestros tránsitos por determinadas instituciones, decimos, bueno, los primeros años en general, o las primeras etapas son las más difíciles porque todavía no conocemos ni el lugar, no conocemos las personas que están, los ritmos, ¿no? Las rutinas, y a medida que nosotros nos vamos incorporando, de a poco nos vamos sintiendo cada vez más cómodos. Pero bueno, este concepto de hábitus, decimos, no puede ser nunca escindido de esa dimensión más general, que es la noción de campo, que serían estas esferas, que es el lugar donde los agentes se van a mover, y de la noción de capital, que es lo que se va a disputar, ¿no? Y de lo que se va a poner en juego en ese campo en particular, ¿no? Que por supuesto van a variar esos tipos de capitales. Daniela también lo precisa en su video, ¿no? Como para tener en cuenta. Porque a veces la idea de capital solo nos remite a la idea de lo económico. Sí, se conoce capital económico, pero también habla del simbólico, habla del cultural, habla, ¿no? de esos otros capitales que no necesariamente son del orden del dinero. Bueno, y por último, algunas críticas que se le hicieron a este concepto, ¿no? Como, como cierto encuadre determinista, como una especie de camisa de fuerza, ¿no? Donde parecería que el sujeto está constreñido a actuar, ¿no? Casi como una marioneta, a partir de esa noción de hábitos. Y en realidad lo que él dice, no, es justamente una potencialidad, una virtualidad, una disposición, o sea, es algo que se va dando con la propia práctica, con la propia acción. No es algo que no falla tampoco, sino que se pueden dar errores, variaciones, y que en realidad, dice, se presenta, se expresa, se muestra en una situación determinada. Por eso tiene tanta carga la dimensión de la práctica, ¿no? Porque no es algo que uno pueda diagramar ni pensar, sino, bueno, cómo eso cómo va surgiendo. Y entonces, bueno, responde un poco a esas críticas que se le fueron haciendo. Y creo que esta idea, dice, es una especie de resorte en espera de ser soltado, ¿no? Bueno, justamente está ahí, y cuando alguna situación lo amerita, uno despliega determinadas cosas, ¿no? Que vienen, por supuesto, en función del tiempo y la permanencia de ese agente dentro, al interior de un campo en particular. Pero bueno, fundamentalmente lo que a mí me interesaba señalarles, ¿no? en este video breve, es eso. Es cómo este concepto de hábitus nos abre ahí a establecer esas filiaciones, esos nexos, ¿no? Con, bueno, una teoría que está todavía
bueno, muy activa en términos de las referencias, de las lecturas que se van haciendo de Bourdieu. Hay muchos trabajos que recuperan los aportes de Bourdieu en el campo de la educación. Sin dudas es un poco uno de sus trayectos más significativos en eso, al menos en los años 80. Pero que nos permite ahí poder tender esos puentes, ¿no? Y poder articular esta materia y estos planteos que parecen bueno, que forman parte del pasado, que son perimidos o que ya nadie los utiliza. Bueno, poderles darle, ¿no? otra vuelta y ver cómo justamente esta historicidad, ¿no? Estos usos, estas apropiaciones, estas reapropiaciones, aun cuando en este caso Bourdieu no menciona a Boas, no se inspira en Boas, ni mucho menos, pero podemos ahí reconocer que hay hay preocupaciones, hay interrogantes que son similares, hay formas de responder a eso de una manera muy similar también. Entonces, poder empezar a pensar esto que yo siempre les digo, bueno, en los encuadres teóricos, ¿no? Poder empezar a tener esa lectura quizás más microscópica, más del detalle, más de poder, ¿no? Desmenuzar los conceptos, los planteos de los autores para poder ir encontrando estas cosas que a simple vista a veces no están. Entonces, es desde allí, ¿no? donde el concepto de hábitos, que habla, ¿no? justamente de esto que tiene que ver con el involucramiento del sujeto en su entorno, ¿no? Y que incluso aquello que pensábamos que era meramente individual, meramente subjetivo, ¿no? Casi como eso, desenganchado, como les decía, no, forma parte también de ese encuadre. Así que, bueno, los invito a que puedan leer estos dos materiales. En todo caso, si hay algunas otras dudas o dificultades en relación a precisar algunas otras cosas, ahí les señalaremos algunas cosas más, pero me parece que como por lo menos pantallazo general, estos dos materiales están muy bien. Si hay alguien interesado en alguna lectura específica de fuente, lo vemos con el programa y con los materiales que también ya están en el aula, en una carpetita que también está ahí sobre Bourdieu. Así que bueno, les mando un saludo y podemos en todo caso acordar algún encuentro de consulta la semana que viene o la otra cuando hayan tenido esta lectura realizada. Les mando un saludo, que estén bien.